Alberto Cerón en En 30 y 40, un show cómico, mágico, musical. Con Rafa Martínez. Quedan con ustedes sus conductores favoritos. Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa del pasado, este programa en donde platicamos de cosas de los 80s, 90s, 2000s, 70s y demás. Sí. Queremos mandarle un saludo a Rodrigo de Mad Hunters, que pues también es una inspiración para nosotros. A ver si un día nos invita ahí a colaborar con él. Pues para buscar juguetes, ¿no? Sí, estaría O si no, bastante chido. Si no, lánzate para acá y aquí también hacemos. Sí, platicamos exacto, un ratito con el buen Mad Hunter, porque tiene unas historias también. Uh-huh. Fíjate que salía al tianguis este fin de semana. O sea, fue muy chistoso porque este viernes como que la verdad, ¿no? O sea, tenía como flojera de empezar a trabajar y se pone el tianguis de aquí de Vista Hermosa y entonces nos fuimos como a recorrer todo el tianguis y encontramos un montón de cosas vintage. O sea, sí encontramos un montón de cositas. Encontramos, por ejemplo, al Java de Hot con su plataforma. Con la plataforma. Wow. Y nos encontramos la suprema Casa del Árbol. No. ¿Ubicas? Sí, claro. La dejaban 3 varos. O sea, porque estaba muy completa. O sea, el sticker estaba muy bien. Traía muñequitos. Tenía todos los monos. Tenía el carrito. La casa del perro, que es súper difícil. Ok. O sea, sí, la neta estaba súper completa. Había varias naves de Star Wars. Había muchas cosas, ¿eh? Sí, había muchas cosas. Nos encontramos a la vaca. No sé si se acuerdan, a la que le bajabas la cabeza y mugía. Era... eso no me acuerdo. Y después, pues le ponías unas pastillitas blancas y la ordeñabas. Eso también estaba... Sí, no, esa vaca también... De los 70s, yo creo. Ok. Pero antes de pasar... saludos a Rodrigo, porque aquí en 30 y 40 todos somos Hunters. No lo dijiste, Beto. Lo tenemos que decir al mismo tiempo. Pues porque no me dices. Pues para que salgamos en el canal. Va, toma 2. No es cierto, saludos a mi Rodrigo. Entonces, porque aquí en 30 y 40 todos somos Hunters. Muy bien. Ya, comercial hecho. Sí, listo. Y quiero mandar un saludo, un abrazo, un abrazo de tamal con carne, a mi querido Víctor Adrián Constantino Gutiérrez, que bueno, de un tiempo para acá se metió al Facebook y ya, o sea, fue un clic, un amigo de toda la vida desde la prepa. Pues muchas gracias, mi estimado Chino, mi estimado Lord Apsu, como le quieran llamar. Ok. Muchos saludos y me dijo, por favor, compa, pues el próximo programa me saludan para que vea usted que aquí cumplimos. Y que en 30 y 40... Ah, no, eso ya lo... Todos somos chinos, ¿no? Sí, exactamente. Todos somos el chino. Y todos aquellos que quieran su mención, pues bueno, les vamos a pasar la cuenta de banco. Porque digo, esta fue una mención especial. Claro, exacto. ¿Quieren su mención? Cáiganle con una lanita. Exacto. Todo sea porque el canal siga vivo. Exactamente. No me malinterpreten. Bueno, Iván Reyes, muchas gracias. A Marjan, muchas gracias. A Julia Hernández, muchas gracias. A Osiris Pamela Rojas, muchas gracias. Desde Mérida, nuestro querido Juan de Dios Hernández González, muchas gracias. Que nunca falta. Mi estimado Juanito, que tampoco falta, desde la Ciudad de México, muchas gracias. Él creo que es de tu edad. ¿Sí? Sí, debe ser de tu edad, porque sí me acuerdo que cuando nos topamos en la universidad, sí, él era más chico que yo. Ok. Entonces, sí, seguramente sí es de tu edad. Obviamente, a la querida Paola Velázquez García, que bueno, pues a veces nos acompaña por aquí en vivo. Muchas gracias. Cuando ya no la quieren en su casa, se queda aquí. Sí, exactamente. A Jackie Yanis Metzli, muchas gracias. Leticia Domínguez Mendoza, muchas gracias. Ángel Valencia, muchas gracias. Alfredo Cara Rod, otro
otro gran... Sí. Ya recurrente. Gran recurrente. A mi queridísimo amigo Fer Siveira. Él colecciona Star Wars. Sí, es un fanático de Star Wars. Es fan from hell. Entonces él sí, la neta sí. Sí, por cierto, saludos a Roberto Jiménez. Sí, también, por cierto. A Víctor Adrián Gutiérrez Constantino, también ya lo saludamos especialmente, pero pues también puso acá. A Hans Christian Hans también, Okay, ya es como la tercera vez que nos saluda. A Israel Ibarra, a Alicia Ojeda, a Margarita Flaquis JM, a Selvi SH, a Hugo González Moya, Ileana Rodríguez y Manuel Reyes. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir. También hay otra chica que está compartiendo cosas en el Facebook. Recuerden entrar a este grupo de Facebook en 30 y Cuarentones. Ahí es donde estamos ahí como haciendo la base. Vamos a empezar también a poner cosas en la comunidad de YouTube porque mi querido amigo dice que ya no le da la vida para las cosas. No se preocupen, aquí viene al rescate como siempre, Don Barrigas. O sea, ya, verdad. Y hoy vamos a platicar de un programazo. ¿Cómo digo yo? ¿Por qué será tan agradable? Programazo que marcó la cultura popular mexicana. Sí. Que bueno, la televisión era el idiotizador de todos. Sí. Pero bueno, dentro de todo, pues tenía su misión. O sea, tenía esta misión, pues, de mantenernos, pues, en un son de paz y ser agradables, la tiznada. De unir a la familia. Sí, de unir a la familia. Y bueno, pues reírnos un poco. Sí. Entonces, bueno, pues, vamos a empezar a hacer el homenaje a Humberto Navarro, un güey que bueno hizo toda su riqueza a partir de nosotros. ¿Sí? ¡Hijo de la... Sí, pues a partir de nosotros hizo toda su lana y bueno, pues está chido. ¿Tú sabías, antes de comenzar, tú sabías que quien hizo mucha de la musicalización de estos programas de Humberto Navarro es Paco Ayala? Ok. Pero Paco Ayala, papá. Exactamente. Sí. Paco Ayala actualmente toca... No nos confundamos. Sí, realmente parece que Paco Ayala tiene 132 años. Pero no, son las drogas. O sea, es otra cosa muy distinta. Saludos al Ayala de Molotov. Bueno, su padre hizo esto. Y bueno, pues también otra de las que tenía que decir, porque mi cuerpo no es bodega, es pues la de... El Paco Ayala fue parte de Din Din. Con un grupo musical infantil en donde estaba Thalía. Entonces, estaba Paquito Ayala. Es que no se la arranquen con que son muy acá, ¿no? Sí, no. Pero bueno, pues sí, tocan buena música. Eso no lo podemos negar. Eso sí. Son así como decían de otra banda de por aquí, que eran así como punks noñeros. Ajá. O sea, era una música punk noñera. Punk noñera, exactamente. Así es Molotov, ¿no? Sí, justo son como... Pues sí, ahora sí que son los juniorcillos que pues dicen... Sí, yo no quiero pertenecer a esta cosa que ya vivo. Ustedes muy bien, molochos. Sí. Me late. Y bueno, mi pregunta es... ¿El gringo? ¿El gringo de dónde salió? No, más bien... O sea, estos ya tienen su motivo. ¿Y el gringo? ¿El gringo llegó y ya? Sí, el gringo llegó y ya. Su papá era de la DEA y por eso vivían en México. Ok. Lo dijo. Él lo dijo en una película. Oigan, pues se me nota entusiasmado porque pues sí, esta sección, estos nuevos programas van a estar bastante rifados porque ya tuvimos el de los Simpsons, que bueno, nos faltó un buen y que bueno, es como complicadísimo hablar de los Simpsons. Es una referencia de diario los Simpsons, sí. Pero el programa del que vamos a hablar hoy, seguramente todo el mundo lo vio, nace el año que yo nazco, en 1978. En enero de 1978. Y pues comienza como parte de esta nueva era de programas, del Canal de las Estrellas. O sea, ya después de los polivoces y de estos grandes clásicos, empieza una nueva era de producción de programas y es precisamente con el que empieza en 1978 siendo anfitrión César Costa. En un primer tramo de 1978 a 1981, en donde pues
se pretende hacer un show televisivo tipo Las Vegas. O sea, así como una show cosa cabaret. muy... Ajá, exactamente, como un show cabaret. Es el cabaret tipo llevado a Las Vegas. televisión. Sí, en donde pues se hacen sketches subidos de tono. ¡Ay, cosita! Sí, ahora es tan infantil el programa. Sí, pero bueno, sí. en aquel tiempo, pues sí era así como televisión para adultos. Sí, de hecho sí. Porque salía jueves a las 10 de la noche antes de 24 horas con Jacobo Zabludowski. Y obviamente, bueno, pues a esas horas ya nosotros morros en jueves, pues no manches, o sea, ya teníamos que estar dormidos. Inclusive, pues sí era fáctico que las abuelas te dijeran, ya, sácate a dormir porque ya empezó. O sea, salía Gina Montes, que era esta persona, esta modelo que bailaba, y que salía en varios, en una, ¿cómo se llama? En una secuencia editada de varios cuadros con esta canción que, diles por favor cómo se llama a todo el público. Ya se me olvidó el nombre, güey. Otra vez. Esta canción que, bueno, Quartz. También es de finales de los 70s. Sí. Ya cuando viene el declive del disco, Ajá. Quartz hace esta canción que, bueno, pues es originalmente el tema de La Carabina de Ambrosio. Que produce Humberto Navarro y que tiene en su primer etapa a personajes como César Costa en la conducción, a Gina Montes, que era la variedad, pues el sí, atractivo. Era el atractivo visual, exactamente. Que realmente su chamba era así como pues coquetearle a César, ¿no? Ajá. Así, y en el gag del mago, era como la asistente del mago. Ajá, y era también la bailarina también de César Costa, porque precisamente, bueno, ahorita hablamos de la dinámica del mago. Y era la de Thank you. Thank you, the Thank you. Ajá, exactamente. Sí, y bueno, pero eso creo que fue más con Gualberto Castro. No, con todos, ¿eh? ¿Sí? Sí, fue con todos. Ahí sí fue con todos porque mentí. El primer tiro fue 78-79 con César Costa. O sea, fue muy, muy rápido. Okay. Aquí empiezan los mitos y leyendas de este show. Y así empezamos. Así como alguna vez platicábamos del 85, de todo lo que se perdió. Pues exactamente reza el misterio, el presagio de que estas primeras cintas del 78 al 79 no existen. Ok. O sea, esto es más, ni siquiera el capítulo inicial existe. Okay. Entonces, no podemos ver a un César Costa con sus patillas, con sus grandes patillas setenteras. Todavía el saco así de ancho y el moño todavía lo usó después, en los 80s. Sí. Pero, pues realmente no sabemos cómo fueron los principios de la Carabina de Ambrosio. Sí, dice César Costa que se perdieron en el temblor del 85. ¿Quién los perdió? Llegas a su casa y así un alterón de latas. Sí, exactamente. Y bueno, pues esa es la primera cuestión con la Carabina de Ambrosio, que sí, que realmente todas las repeticiones que nosotros empezábamos a ver, pues ya Vaya la redundancia, ya están empezadas. Ajá, exacto, ya están empezadas. Un avance, ajá. Sí, o sea, desde 1978 hasta 1983, por lo menos los primeros 6 programas están perdidos. Wow. Y los episodios de 1981 y 82 y 6 episodios de 83 solo tienen, o sea, solo hay disponibilidad en algunas plataformas que ahorita están pues en estas plataformas nuevas que no son Netflix sino otras. Está a partir de 1983, pero ya en un capítulo 6. O sea, desde ahí es de donde tenemos la referencia. Y bueno, ¿quiénes estaban en ese primer 78-79? Era César Costa, Chabelo, Alejandro Suárez, Roberto Ramírez Garza. ¿Verdad? Roberto Ramírez Garza. Llegó la hora cuchicuchesca. Ok. En paz descanse. Beto el Boticario. Judith Velasco. Ajá. Y, bueno, Gina Montes, José Alberto Riancho, que era el locutor del Mercado de Lágrimas. Ajá. Y lo que platicábamos hace... Bueno...
antes de pasar a eso, la maga Marian. Ok. Que falleció. O sea, falleció en el lapso en ese tiempo. Del 78 al 79. Ajá. Ella fallece. Es la primer fallecida del programa. Uh-huh. Y como te decía hace algunos programas, Humberto Navarro era la pájara Peggy. Sí. Al principio. Sí. De hecho, platica... Porque después fue Moisés Suárez. Uh-huh. Es el que es la voz y la botarga de la pájara Peggy. Esto porque le habla un día el Tigre Azcárraga a Humberto Navarro y le dice... ¿Qué chingados tienes que estar tú haciendo en esa cosa? Haciéndola de pájara. Si eres un productor, si eres una persona acá alto pedo aquí en Televisa, o sea, no hagas el ridículo y te me sales de ese traje o quitas ese personaje o a ver qué haces. Entonces es cuando entra el quite ya Moisés Suárez a hacer a la pájara Peggy. Exactamente. Sí. Y bueno, en esta temporada, en estos primeros, pues son... 4 años, de 1978 a 1983, realmente lo que llamaba mucho la atención era el formato. O sea, era el formato sketch rápido, o sea, así como chistes muy rápidos. Bueno, o sea, ya a la distancia no son tan rápidos. O sea, ya en TikTok no cabría un bueno, chistes sketch. Rápidos Televisa, porque me da curiosidad que ya muchísimos años después, el formato de sketch corto, o sea, de Juan Carlos Méndez, era de 1 minuto. Puro loco, sí, claro. Sí, puro loco, porque tú ves todo lo que hace Televisa en sketches cortos, o sea, son de 5 a 10 minutos. Pero es incomparable, porque, por ejemplo, Alejandro Suárez venía de la ensalada de locos, en donde, pues, sí eran sketches que eran muy desarrollados. Muy desarrollados, muy espontáneos y muy largos. Entonces, y que además inclusive había esta parte de extender, pues para que lucieran estos artistas que ya eran de primer nivel en Televisa. Sí, ¿no? y de todos modos, o sea, sí, o sea, ellos mismos, o sea, tanto Héctor como Alejandro y y el Loco Valdés, o sea, solitos empezaban a sacar cosas y pues era de, pues, grábale. Sí. ¿Qué hacemos? Sí. Grábale y se daban en la madre y se hacían cosas. No había forma de pararlos. Sí, la Ceneta ni banco, o sea, era de donde se hacían larguísimos sketches. Lo que tenía la Carabina de Ambrosio, o sea, lo que fue como su primer trancazo es ese, que ya eran, o sea, que ya no te salías del guión. Sí, no. O sea, ya era una cosa, que sí eran espontáneos, por ejemplo, César Costa y Chabelo. Con Pujitos, o sea, sí había, también con el Monaguillo, o sea, sí había. Sí, con Gillo. Pero no salían del tiempo establecido. O sea, era así como de, tenemos 1 minuto para hacer sketch y va para allá, digamos, ¿no? Había escaleta porque era... Exacto. Según yo, era un programa con público. No. Okay. De hecho, sí era pregrabado porque, porque sí requería o sea, no había mucho chance de la espontaneidad grabada por el tiempo. Sí. O sea, sí eran bloques muy, muy marcados. A lo que me refiero es que, porque además sientes que sí había una escaleta muy bien marcada. O sea, porque tenía que ser presentación. Claro. Mercado de lágrimas. Claro. El cuñado. El Beto el Boticario. El cuñado. El Beto el Boticario. Por ejemplo, en su momento la escuelita. O sea, que era muy, muy, muy exacto. Como que todo lo que tenía que haber. Y hay algo que recordar. Era antes del noticiero. O sea, al final quien marcaba esa pauta pues era el noticiero. Entonces, si de repente estaba, pues, bueno, no puedo decir no. Y menos Irak. Va a poner aquí un delfín. Lo que yo quería decir es que si había una noticia muy importante que decir, pues sí, tenían que cortar. O sea, tenían que cortar lo que fuera. Y pues para no perder el hilo, exactamente eran escaletas de sketches muy rápidos. Y bueno, pues así fue al principio en esta primera etapa que no podemos ver, o sea, porque son pues las cintas perdidas de la Carabina de Ambrosio. Pues destruidas, a final de cuentas. Sí, las destruidas de Carabina de Ambrosio que pues no se pueden ver, pero ya en las repeticiones empieza esta siguiente temporada de 1983,
que dicen que, bueno, pues empieza a partir del capítulo 6. O sea, nuestro primer capítulo es el capítulo 7 de 1983. 7, sí. O sea, ese es así como lo primero que nosotros podemos ver, ¿no? O sea, ¿qué se habían perdido? ¿Unos 100 programas? Pues yo creo que sí. O sea, tomando en cuenta que era semanal y que cada año tiene 52 semanas. Sí, yo creo que sí. Su mecha. Y bueno, pues después, ya que sale César Costa, el primer anfitrión que entra es Fito Girón, que entra en 1981 a 1982. Te cae. Y bueno, él hace... el único personaje que hace él, bueno, es el anfitrión del programa. Sí, el host. Y el único personaje que hace es el Ángel Querubín, que es así como con no me acuerdo. Charlie Valentino. ¿Te acuerdas de Charlie Valentino? Sí, cómo no. El Gordovix. ¿El quién? El Gordovix. El Gordovix, exactamente. Con él eran los angelitos. Era el ángel Serafín y el ángel Querubín. Y hacían algún sketch de angelitos. El reparto de 81-82 era Alejandro Suárez, que hacía Simpatías. Don Severo, el Vulgarcito. Estuvo el Beto el Boticario. Estuvo Aida Pierce. Sí. Estuvo el Mago Frank y su conejo Blas. ¡Uy, sí es cierto! Gina Montes y Dolores Solana, que era la hermana Luna. Que hacían como el sketch junto con Charlie Valentino y junto con Fito Girón. Fito Girón. Si te fijas en esta versión, el sobreviviente es Alejandro Suárez. Beto el Boticario y Gina Montes. Judith Velasco tampoco está porque pues obviamente ya no está Chabelo, entonces ya no hay mercado de lágrimas. Y al parecer dura tan poquito esta temporada porque pues sí la gente extrañaba ese personaje Chabelo picarón, o sea, como para adultos. Era otro Chabelo. Para adultos. Sí. Pero sí era otro Chabelo. Sí, exacto. Sí era un Chabelo más manchado, ¿no? Exacto. No era el niño no era el que niño. se mostraba en ¿cómo se llama? En Burger Boy, el hogar del chamaco. ¿Cómo se llama? Y el chamacón. No, o sea, nada que ver. Otra cosa interesante entre el 81 y el 82 es que no salía la pájara Peggy ya. O sea, Moisés Suárez entra hasta después, pero la pájara Peggy se suspendió. Realmente quien se llevaba el programa en esa época, pues definitivamente era Alejandro Suárez, porque hacía obviamente pues sí, sus personajes que ya empezaban a ser ya eran, porque ya tenía todos esos personajes ya los había metido en Ensalada de Locos. Ya el Simpatía no estoy tan seguro, pero por ejemplo Vulgarcito ya sí ya estaba en Ensalada de Locos. Sí, exactamente. Y bueno, de 1982 a 1983 regresa César Costa, que es el anfitrión. Presenta el mercado de lágrimas, o sea, ya no tienen a un presentador. Sí. Presenta el mercado de lágrimas. Es el Papá Pandita. ¡Uy! ¡Una joya! El cuñado César. Y pues obviamente el profesor. Y Javier López Chabelo es Pujitos, el hijo Pandita, Chofocles, Nene Chabelo, o sea, en el cuñadito. Y es alumno de la escuelita. Ahí empiezan este gag de la escuelita. Alejandro Suárez, el Simpatías, Don Severo y Vulgarcito. Beto el Boticario, era el mago. Y era alumno de la escuelita. De la escuelita, sí. Traía siempre su short blanco y playera blanca. Inicia en una etapa que también le duró muchísimo. Jorge Arbizu, el Tata. Con, obviamente, el personaje del Tata. ¡Qué rico! Lucila Mariscal. Esta señora regordeta que se ponía... Sí, Doña Lencha. Doña Lencha, exactamente. Y era la bruja alada. ¿Ya ven cómo si era para adultos? Sí, exactamente. Era muy para adultos. Michel, que era el mago. Era un mago real. O sea, que se hacía cosas buenas. O sea, trucos buenos. Y Gina Montes. Aquí... En 1983, lo que es la innovación, o sea, se vuelve así como un rollo de no manches, y que marca
mucho de la cultura de la televisión mexicana son los muñequitos sí, claro. Sí, a contracortina, sí, exactamente. Sí, pones tu cara y agarras tus manos. O los pies, cualquiera de las dos. Sí, agarras tus manos y las pones en los pies. Entonces mueves, se mueven los pies, los brazos están colgando. Exactamente. Y entonces estás moviendo y mueves la cabeza. Y haces ya el... Exactamente, que tienen un nombre. Muévete así para hacer el Tienen un el nombre, efecto. pero... Tienen un nombre, pero no me acuerdo de ese nombre. No pero, realmente la aportación de la Carabina de Ambrosio a la televisión es esa loquera. Pues era Pepito, ¿y quién era? Pepito y el profesor. Sí, Pepito el profesor. ¿Te acuerdas? Oiga, profesor. Ajá, exactamente. Sí. Exactamente. Claro, ese era muy recurrente. Pepito y el profesor, no me acuerdo cuál otro era. Porque también lo replicó Chiquilladas. Sí. No, bueno, se volvió un recurso... Que no sé si tenga que ver con que ya había llegado a México Topollillo. Que precisamente era un muñequito movido con la mano y era todo en fondo negro. Puede ser. Puede ser que se aprendió esta técnica así. Sí, a partir de... Inclusive, bueno, pues sí era el gag porque empezaron a salir en esos... En ese corte, pues salían de repente unos bichos y salían de repente unas figuras geométricas. Y distorsionaban la música. O sea, era así como la carabina de hombre que en un momento... Todo sigue igual, todo sigue igual. La gente siempre es la gente, que nunca cambiará. Claro. Ajá, o sea, distorsionaban como la cortinilla de salida. Sí, tienes razón. Y pues sí fue una gran inclusión, bueno, una inclusión importante a la televisión mexicana. O sea, estamos hablando de 1983. Sí, 83. O sea, donde los efectos especiales, pues sí, sucks. Lo más que habías visto, o sea, era el Chapulín Colorado con el chavo, o el Chapulín Colorado con el Chavo del 8. Ajá, que se juntaban. Sí. O el ratón Crispín con su quesito. Ajá, exactamente, que también se hacía chiquito. Y bueno, pues esto es en 83. O sea, en el 83 todavía, a pesar de que regresa César Costa con Chabelo, todavía no había como ese cuaje que causó después. Pero siguió siendo como la médula los personajes de Alejandro Suárez. Sí. O sea, siguió siendo como esa médula. Sí, de hecho, la misma presentación, tú acuérdate, decía Televisa presenta a Alejandro Suárez en La Carabina de Ambrosio. Exactamente. Un show cómico. Sí, era el primero. Era el primero. Era así como que presentarlo como la estrella del programa. Con Javier López Chabelo. Que era el siguiente, ajá. Y queda Beto el Boticario. Sí. Y creo que nada más esta chava... Judith Velázquez. Y ya queda con ustedes su conductor, César Costa, ¿no? Sí. Pero sí era muy notorio. Y cantaba César Costa. O sea, había una canción donde Gina... Antes de que entrara el Beto el Boticario... Y entonces entraba Beto el Boticario a interrumpir. Y dice, no, vamos tantito, te voy a enseñar un truco. Ajá, llegó la hora chingüengüenchona. La hora cuchicuchesca. La hora quítate que hoy te voy. No, manches, sí. El Beto el Boticario era Sí, era muy buen comediante. O sea, la verdad es que sí tenía muy buena pluma el señor. O sea, sí se inventaba sus cosas. De los pocos que se inventaban sus rutinas. ¿Tú sabías que ese don hizo un disco, Beto el Boticario? Tiene un disco y lo recopilaron. O sea, lo recopilaron después de algunos años. Que lo recopiló en su casa discográfica Camilo Lara. Ok. En Suave Records. Hizo una recopilación de toda esta época. De música, así estaba, por ejemplo, el Loco Valdés, estaba... Ok, sí, el Loco Valdés sí llegaba a escuchar, ¿no? La típica, ¿no? Witch Doctor. Ajá. En español. Sí. Pero sí, Beto el Boticario, sí tenía una canción, ahorita te voy a decir cuál es. Canción.
o que la canción. Y obviamente, pues sí, era la de Magazo, claro. Magazo. Okay. Ah, sí, claro, porque que sea su truco el más. Magazo, sí. Vamos, Magazo. Magazo. Sí. Sí, no, sí era un personajazo. Sí. Magazo. El Magazo, que también empezó a tener su club de fans, ¿no? Sí, o sea, sus seguidores también. Pues, que eso era lo que... Claro, sí la llegué a ir alguna vez. Tatatiu. Exactamente. Y bueno, pues obviamente... Saludos pues, otra vez a Molotov. A Molotov, Parásito. Así termina Parásito. Eres un parásito, te digo. Güey. Ven ya tranquilamente, huevón. Bueno, la cuestión es que, pues sí, estos personajes empezaron a despegar un chorro. Pues obviamente ya Alejandro Suárez está consolidadísimo. Sí, no, Alejandro Suárez ya era Alejandro Suárez, César definitivamente. Costa ya está consolidadísimo. Sí, Chabelo ya estaba súper consolidado. Sí. Aquí Chabelo, bueno, siempre, pero Chabelo, pues sí, hacía también cabaret y demás. Sí, entonces, pues ya con esto, pues ya, o sea, los contrataban muchísimo más en hoteles y estas ondas. Sí. Que por cierto, antes de continuar, César Costa, de nacimiento, no se llama César Costa. No me acuerdo si quieres buscar, no se llama César Costa. Él venía de una familia de abogados, ya sabes, acá la gente, la crema y nata del país. Sí. Y cuando él se quiere dedicar a la música, se tiene que cambiar. Su papá le dice, ni males que vas a utilizar nuestro apellido, nuestro nombre, para hacer tus... Perdonen le voy a poner delfincitos, nuestra... Y entonces decide, bueno, como él estaba muy metido en la música y sí quería y ya tenía 2, 3 cosillas por ahí ya rondando en cuanto a la música, decide cambiarse el nombre, se pone César Costa y es lo que conocemos hoy, ¿no? Exactamente, esos suétercitos, Sí, el señor de los suétercitos. Y así la música siguió y siguió. Era muy baladista. Besos como para ti. En 83-84, extrañamente, esta temporada, pues sí está. Está, obviamente, en estas plataformas. Pero es una temporada rara de la Carabina de Ambrosio. ¿Cuál? 83-84, porque cambian de anfitrión y ahora es Manolo Muñoz, en paz descanse. No inventes. El de Speedy González. Sí. Speedy González. Y que el tri dice Manolo Muñoz. Pues a todos los que oigan al tri ya sabrán que ya sí. Sabrán. Alejandro Suárez, que sigue siendo la médula del programa. El Tata, Lucila Mariscal, Michelle el Mago, Leonorilda Ochoa, y Gina Montes. Ok. Que entre todos ellos, o sea, entre estos poquitos, porque eran bien poquitos. Sí. Se tuvieron que chutar, pues, todo el show. O sea, pues, sí estuvo como complicado. Hubo personajes que pasaron así completamente de noche, como Masfalda, que hacía Lucila Mariscal, y que Leonorilda Ochoa era la mamá de Masfalda. Ok. Así completamente... Sí, de noche. No, sí no lo recuerdo para nada. Y bueno, pues obviamente el mismo gag de... Pero aquí lo interesante es que sustituyen a Beto el Boticario por Michelle, o sea, por un mago... Sí, un mago real. Neto, ¿no? Entonces eso también es así como de... Órale, qué extraño, ¿no? O sea, como que ahí... A lo mejor, yo lo que me imagino es que tenían tanta chamba en cabaret y en hoteles y demás... Que pues definitivamente... Y además las temporadas eran largas, ¿eh? Porque estás hablando de la temporada 83-84. O sea, es todo un año. Sí. Entonces, yo quiero suponer que Beto el Boticario sale... Pues para agarrar otra chamba, se le hizo más chamba por fuera. Sí, claro. Sí, claro. Sí, definitivamente. Y hacer otras cosas. Sí. Y hacer otras cosas, ¿no? Porque también eso yo creo que era como parte de la magia de la Carabina de Ambrosio. O sea, como que fuera un programa que siempre te sorprendía, ¿no? O sea, algo así. Y bueno, en 84-85 sigue siendo Manolo Muñoz, Jorge Arbizu, Leonorilda Ochoa, Luis de Alba entra,
Ok. Maribel Fernández la Pelangocha, Ok. Gina Montes y quien ya no es la médula del programa. Alejandro Suárez. Alejandro Suárez sale. Entonces, en 84-85, pues realmente empiezan pues a maquetear a Luis de Alba, pues para ya lanzarlo solo, ¿no? Sí. O sea, porque pues sí, ya también es un cómico que llevaba bastante tiempo. Sí. Que la carabina de Ambrosio lo hizo popular. O sea, porque obviamente pues con sus sus personajes. Peritos, el Pirruris, Maclovio, el Chido. O sea, esos son los que lo hicieron triunfar. Sí. Yo siento que en esta época... Ajá, Juan Penas ya después. Pero yo siento que en esta época, 84-85, yo creo que sí, la salida de Alejandro Suárez sí viene mucho en función... o sea, le sirve mucho a Luis de Alba porque lo hizo súper popular y los personajes de Luis de Alba pues llevaron esa batuta de la carabina de Ambrosio. Porque no lo dejabas de ver exactamente por eso. O sea, exactamente por eso, O sea, sí, quedó... Hubo continuidad. Sí, quedó equilibrada la parte del comediante dentro... O sea, del comediante dentro del programa de variedad. Exactamente. Y bueno, o sea, estás hablando también de dos personas que, bueno, pues también están en todo. Leonorilda Ochoa, que bueno, viene de los Beverly de Peralvillo. Y después, en un montón de programas también seriales, como Mi Secretaria, como todos esos. Y bueno, pues se tenía que insertar, obviamente, obligadamente, a la carabina de Ambrosio, que pues permanece, ¿no? O sea, que sigue estando los jueves antes ya de era Jacobo. El programa de los jueves, sí. O sea, ya nadie le ganaba ese lugar. Seguía. Y en el 85-86 empiezan a buscar a otro personaje que también después se hace una bomba en la televisión. Un personaje de radio, un personaje que... Me falta uno, Rafa, antes de este personaje. ¿Dónde quedó? Gualberto Castro. Permíteme un segundo. Va. Bueno, está buscando a alguien de radio. Alguien de radio. O sea, el primero es el de radio. O sea, buscan a alguien de radio y pues obviamente buscan a Paco Pacorro, de todos los locutores, el más rorro. Exactamente. Y pues él empieza... Te digo adiós. Empieza exactamente como anfitrión. Obviamente su personaje Paco Pacorro. Obviamente es el presentador del Mercado de Lágrimas. Pero fíjate, según recuerdo, soportado por... Jorge Arbizu, el Tata. Exacto, exactamente. Ajá. El Tata. Como es el novato del programa de la televisión, porque venía del radio. O sea, venía con un buen ya con un buen bagaje, ¿no? Del radio. Pero sí no lo soltaron, no lo dejaron solo. ¿Por qué? Porque ya también había hecho este programa con Madaleno, del Club del Hogar. Y justo el... Pero era el Patiño. Sí, el jefe del programa era Madaleno. Sí. Entonces, como que, bueno, ok, creo que está bien porque me parece que Paco Stanley siempre funcionó bien en pareja. Sí. Siempre tenía que tener un soporte. No como Alejandro Suárez, que él sí podía hacer monólogo. No, él podía soportar sin problemas. Él podía hacer las cosas solo. La palabra con... Y entonces, bueno, este programa se reforzó demasiado porque el Tata, Luis de Alba, que bueno, se reafirmó muchísimo. Sí. Maribel Fernández, que también hizo una carrera regresa Alejandro Suárez, regresa Beto el Boticario. Y entra así como de accidente, ¡King! Benito Castro. Exactamente. El Papiringo. El Benito Castro. King. Exactamente. Y directo desde Acapulco. Y bueno, lo que tú decías de Gualberto Castro, él entra en... ¿Entra después de Paco Pacorro? No, es que ahí está el asunto. Es súper interesante, pero Gualberto realmente nada más hizo 6 programas. Júralo. Uy. O sea, ¿checas el efecto Mandela? Sí. O sea, ¿tú crees que hizo 3, 4, 5 temporadas Gualberto Castro? Es más, tú me estás contando toda esta cronología y yo siento... todos estos choros que les estoy contando... Y yo siento que los hosts...
es César Costa y Gualberto Castro y párale de contar. Y los otros más bien de 6 programitas. O sea, de Fito pues Girón, yo la verdad a mí no me... Fue todo un año. Y no conecté para nada con Fito Girón. No, o sea, porque exactamente eso. O sea, porque el programa no estaba hecho para nosotros en ese momento. Y obviamente en el 86-87, que es cuando ya se acaba el programa, pues sí, el Wallace es el que se avienta el anfitrión. Ok. Pero ahí también pasa algo muy raro. O sea, es uno de los mitos así como del programa. Desaparece Gina Montes. O sea, desaparece de la faz de la tierra. Inclusive se dice que estaba muerta. O sea, se dice... Se contaban 1000 historias de que había sido amante del Negro Durazo y que el Negro Durazo la enterró y bla, bla, bla. Ya después de miles de años, porque con eso nos quedamos. Sí. O sea, que esta Gina Montes, que era obviamente una bailarina brasileira, pues realmente, pues que sí, había pasado a mejor mundo por andar ahí en las mafias. Y pues que ahí se quedó, ¿no? O sea, que ahí se quedó. Alejandro Suárez se vuelve el anfitrión. O sea, en ese crossover entre el Wallace y Paco Stanley, se vuelve el anfitrión. Y entonces, pues ya muy raro, sin Gina Montes, obviamente sin Beto el Boticario. Y en esa temporada 86-87 quedan el Tata, Maribel Fernández y Benito Castro. Y párale contar. O sea, ya se volvió algo como muy, muy, muy extraño. Y lo más interesante es que, no sé si te acuerdas qué programa lo sustituyó. Jueves a las... No, es cierto. No, porque el jueves a las... Más bien, el jueves a las 8 entró Anabel. Pero a las 10, ¿quién lo sustituyó? Puta. ¿No era El Mundo de Luis de Alba? Era un doctor que se volvió muy famoso. Doctor Cándido Pérez. Exactamente. Doctor Cándido Pérez. Y lo mismo que pasaba siempre, ¿no? Así de, no va a ser lo mismo que la carabina de Ambrosio. Sí. Y pues realmente pegó con tubo. Ese sí se hacía en vivo. Ese sí se hacía desde el Teatro Aldama, según yo. Chico que sí, el Teatro Aldama. Sí. O en los televiteatros que estaban reconstruidos. Creo que se hizo un tiempo en los televiteatros y de eso, sí. Porque sí, de repente hacían al público ya muy chiquito. Y creo que después ya se fueron a un teatro grande. Justo porque empezó a superar el público al foro. Okay. Sí. Porque de hecho de hecho lo dividían. Estaba la sala comedor, que era el de siempre, el consultorio. Pues hubo un momento en el que ya pusieron el garage. O sea, ya tenían todo un set enorme para hacer Doctor Cándido Pérez. Y dudo mucho que los televitretos tuvieran esa. Sí, claro. Pero de inicio creo que sí estaban, porque de hecho hasta se mudaron y todo. O sea, que justo estuvo bien hecho, o sea, estuvo pues, bien hecho en los 80, estaba buena la comedia, pero esa situación ya la habíamos visto un poquito antes, con los Beverly de Peralvillo. Sí. Era como que algo muy similar, donde estuvo actuando también Jorge Ortiz de Pinedo, y donde de repente dice, bueno, pues creo que esta fórmula funciona, hay que actualizarla. Y hoy vemos una familia de 10 que viene siendo exactamente lo mismo que vimos con Doctor Cándido Pérez, lo mismo que vimos en Que Hasta la Muerte Nos Separe y los Beverly de Peralvillo, simplemente pues van haciendo actualizaciones, ¿no? Sí. Y bueno, pues obviamente ya mucha gente ya no está. O sea, de la carabina de Ambrosio ya no está Chabelo, ya no está Paco, ya no está Gualberto, ya no está Benito, ya no está Beto, pero mataron, o sea, habían matado a Gina Montes, esa había sido como la primera, pero misteriosamente el caso de Judith Velasco, no sé si te lo sabes. Algo había oído, pero ya no me acuerdo. Judith Velasco era una artista, una actriz que tenía el issue de muchos de los actores que pues por suerte, por destino, por como le quieras llamar, acaban de cómicos, o sea, acaban como del lado de la comedia.
Y Judith Velasco era una de ellas. O sea, ella era una actriz que había estudiado drama en la universidad. Pues obviamente, pues sí quería como destacar en esa parte del drama. De hecho, Mercado de Lágrimas era, pues, era un drama muy exagerado. Pero Judith Velasco, pues sí sufría una depresión extrema. O sea, extrema. Entonces, sale una noticia de que se había aventado una mujer a las vías del metro en la estación Zapata de la línea verde. 3. Sí. Y era Judith Velasco. O sea, ya cuando la reconocieron fue Judith Velasco, que nunca, o sea, que se quedó como con esa onda de... Sí. De pues que nunca pudo... Sí, no salió de la... Pero que sí admiten, pues sobre todo en un programa que hacen así de la historia detrás del mito. Que aquí no es amarillismo, o sea, aquí nada más es acordarnos, ¿no? Así como es dar el dato. Pero, ¿qué fue de? Sí, exacto. ¿Qué fue la carabina de Ambrosio? ¿Por qué nos acordamos? Pues porque obviamente las mamás y las abuelas eran de ¡no, ya, escuicles! ¡Váyanse a dormir! Que ya no pueden ver a Gina Montes en un payasito. Sí, o sea, nada más. Y además, pues realmente a mí no me causaba ninguna especie de sensualidad, menos Paco Stanley, menos Chófocles. Sí, no. Digo, pero bueno, ya actualmente uno puede decir qué bonitas piernas tenía esta Gina Montes, pero bueno, para acabar con Judith Velasco, fue triste porque pues sí resulta que sí tenía pues muchas enfermedades mentales depresivas que no se atendió, que nunca compartió con nadie y pues bueno, pues acabó ¿no? Y pues obviamente todo lo que se inventó atrás de Gina Montes, ¿no? O sea, de que si la habían secuestrado, que si la habían... Y sí le pasó algo gacho, o sea, obviamente sí también en YouTube hay varias entrevistas donde ya pues la localizan y ella platica su verdad. Sí le pasaron cosas muy gachas, pero no así como para... Sí, como para hacer todo el relajo. Entonces, pues bueno, esa es así como la parte del mito de la carabina de Ambrosio. Pero, pues sí, obviamente, pues todas las frases que salieron de ahí, o sea, sí, todo el show de o sea, simplemente el gag, ¿no? O sea, cuando alguien está haciendo drama, pues haces la voz del Mercado de Lágrimas, ¿no? Sí. Y en esta ocasión presentamos a Beto que no quiere tomarse la leche. O sea... Ese era un gag. Sí, o sea, eso llega a su gustada sección, ¿no? Mercado de Lágrimas. Exactamente, o sea, era un gag. Que un tiempo fue Paco Stanley el host de Mercado de Lágrimas, claro. Obviamente la rola. O sea, la rola es esa icónica. Canción. Sí. Que para el año 2000, creo 2005, 2006 hacen un remake. No sé si fueron DJs mexicanos, no sé si fueron DJs europeos, americanos, no sé. El chiste es que reeditan esa rola, la hacen una versión electrónica y se vuelve otra vez precisamente por el programa, por ser el intro del programa, se vuelve un trancazote. De hecho, aquí en México no la conseguías tan fácilmente, solo en la piratería. O sea, por eso te digo que igual fue un DJ mexicano, no sé. Y decía exactamente el tema de la carabina de Ambrosio. O sea, no tenía su nombre original. Sí, no tenía su... Sería el tema de la carabina de Ambrosio o la carabina de Ambrosio era como aparecía. Es más, lo buscas hoy, ese tema de ese remake en YouTube, donde sea, y te va a aparecer como el tema de la carabina de Ambrosio. O sea, no te va a aparecer con su nombre original. Pero es precisamente el impacto que causó el programa. Esa que tenemos, o sea, la que tenemos más presente es más rápida. O sea, sí es mucho más rápida. Porque la del programa, sí, pues obviamente estamos hablando del 78. O sea, sí viene con un beat más. Sí, o sea, mucho más lenta. Sí. Y este es un poquitito más rápido. Marvel Beat lo trae un poquito más rápido. Sí. Y tanto es que también les mando un saludo a los compas estos de Se me subió el muerto, que justamente cada que van a hacer un relato sale Solín bailando en sus y los demás hacen de audio y están todos y él está y hacen igual la referencia. Se volvió muy
parodia. De hecho, creo que hicieron también una parodia de eso. Bueno, en un programa de parodias. Ajá. Pero también creo que los Chiquilladas hicieron una parodia de la Carabina de Ambrosio, claro. Y del baile justamente de Gina Montes. O sea, sí causó bastante revuelo el programa, la emisión. Yo creo siento que esos cambios lo empezaron a volver naturalmente a que fuera familiar. Sí, exacto. Y yo creo que algo que bueno, que al final deja todo esto porque al final lo veiste. O sea, al final fue parte. O sea, y además, pues como siempre lo prohibido es lo más deseado. Lo más deseado. Entonces, pues cuando era jueves y no había nadie que te dijera que no, pues te lo echabas, ¿no? Sí. Y casualmente, pues sí, pues te llamaba mucho la atención los muñequitos esos detrás del fondo negro. Sí. O sea, como que era así de, ay, güey, ¿cómo le hacen eso? O sea, uno pensaba que era tecnología de croma o no sé, pero sí era, eso está chido. Bueno, es que tú no tenías un papá destruye fantasías, ¿no? ¿Qué te decía las realidades? Sí, o sea, él me decía, pues es una tela. Sí, cómo estaba hecha. Sí, es una tela negra y estás... Saludos, jefe. No, o sea, bien, porque también te ayuda Bueno, a mí me despertó la curiosidad por saber cómo se hacían esas madres. Y bueno, hoy estoy editando esto. Pero sí era... Fíjate que a mí no me tocó verlo. O sea, yo no lo vi. Yo era muy pequeño. O sea, ¿no lo viste? Yo no lo vi durante. en su No, porque en su 87 época. Tú tenías que... 87 tenías 2 años. 3 años. Sí, tenía... 87 ya tenía 3 años. Sí, 3. Perdón. Tenía 3. Perdón. Yo lo empecé a ver por ahí del 93. Sí, ya en las repeticiones. En las repeticiones en el 9. Sí, ese junto al show de Luis de Alba, junto al show de Loco Valdés. Todos esos programas que repitieron en el Canal 9, ya empecé a verlos. Y ahí fue cuando empecé a ver la Carina de Ambrosio, que casualmente salía igual en la noche. Ajá. O sea, eran programas nocturnos. Sí. 9, 10 de la noche salían esos programas. Todas las repeticiones, sí. Sí, pues obviamente o sea, muchas pues de los gags de Alejandro Suárez eran pues de cosas contemporáneas. O sea, por ejemplo, había un programa con este poeta que ya se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Que era medio amanerado, pero tenía un programa así serio, solemne. Y lo conjuntó con otra poeta, Pita Amor. Pues que como que siempre eran poemas que no llegaban como a mucho. O sea, que eran así como programas así como de... Y bueno, pues obviamente muchos de los gags de la palabra canta, pues eran como frases actuales, ¿no? O sea, frases de la chaviza actual, ¿no? Sí, o sea, frases de la chaviza como de bolón ping-pong. O sea, cosas así que se generalizaron. O sea, yo, por ejemplo, pues sí me acuerdo así de mi tío Tavo, pues sí diciendo, o sea, sí haciéndose el simpatías. O sea, sí replicando, replicando las palabras o de simpatías o del vulgarcito. O sea, esa por ejemplo, o sea, de bolón ping-pong, no me acuerdo de quién era. Pero... la palabra canta. De la palabra, sí es cierto, de la palabra canta. La decía también mi papá cuando tenía menos edad que yo hoy. Ajá. Sí era de mencionar ese tipo de palabras. O sea, ¿ya a tu edad ya te tenía tu papá? Mi papá me tuvo a los 25 años. ¡Mócotelas! Bueno, mi mamá, mi papá. ¿Y es en ese momento cuando te das cuenta? Sí, exactamente. O sea, está muy cabrón. O sea, sí me he puesto a pensar eso. Mócotelas. Y es cuando digo, no, pues tienen que quedar grabadas en algún momento, en algún lugar mis memorias, porque ya pasó mucho tiempo. Bueno, lo bueno es que hemos vivido tanto en este año que es como bueno, en esta vida, güey. Sí. Sí, pero sí, sí se volvió parte de la cultura popular. De la cultura popular. Sí. O sea, el te traigo finto. Te traigo finto. Ajá, exactamente. Sí, mis tíos justamente tienen un chiflido muy característico que es un recorte. Ah, pues sí. Todos ellos... Pero es muy cagado porque yo he escuchado de otras personas ese chiflido. Sí, claro. Y le digo, papá, oye, ¿te hablan? No sé. No es ninguno de tus tíos.
¿Cómo? Si lo estoy oyendo igualito. Sí. No, no es ninguno. No es ese. Sí. Traigo fit. Y de repente nada, oyes... Sí, ya llegó tu tío. Chinga, acabamos de escuchar 5 minutos otro igualito. Sí. Entonces, y tengo otro, el tío mayor, el hermano mayor de mi papá, de los hombres. Cabe mencionar que son 10 y 6 mujeres, 4 hombres. Y él, siempre que juega con los niños chiquitos, ya sea sus nietos, sobrinos, bla, 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 de repente se pone... Y se avienta todo el chiflidito del simpatí, del vulgarcito. Sí, es... Lo que es impresionante, por ejemplo, es el vulgarcito. La playera que trae es un cochinito de los 3 cochinitos. Ajá. Y la playera del Quinquín es el Mickey Mouse. Mickey Mouse está buenísima. Fueron de las primeras playeras, así como TM, así como de marca registrada que entraron a este país. Y todo mundo tenía una camisa de Mickey Mouse. O sea, todo mundo. Y la del cerdito era como... pues sí, era una parte rebeldona. O sea, sí traer así como un puerquito de los 3 cochinitos. Sí. Sí, era así como sí, es como los actuales, los Skas traen su elmo. Ajá, exactamente. Era como... Sí, era algo que los diferenciaba. Sí, exactamente. Sí, tienes toda la razón. Y justamente el vulgarcito era de Tacubaya. Que casualmente, pues en Tacubaya, ¿quiénes estaban? Los panchitos. Los temibles panchitos. Les panchites. Entonces, pues sí era una muy buena parodia, porque la verdad estaba muy chingón. Había muchas bandas, o sea, de ahí de Plateros, de Mixcoac, eran los Bucks. Ok. De ahí de Tacuba eran los Panchitos. De Tacubaya los Panchitos. Del lado de ¿cómo se llaman? Del lado de Revolución, de por allá de esa parte de patriotismo así medio eriza. Eran los poquianchis. Los poquianchis. Y de repente sí se lograban atopar los Bucks con los poquianchis y era... ¡No, hombre! Sí, no, sí te creo. Sí te creo. Warriors en vivo. No manches. También esa película está buena. A mí sí me tocó una corretiza en Plateros. ¡Sas! Y me acuerdo perfecto que yo en mi inocencia de 5 o 6 años decía, no manches, un maratón. Y luego mi abuela nos metió así, no, métanse. Y entonces ya entendí que para qué eran las cadenas del maratón, ¿no? O sea, sí, no estaban. Sí, no, fíjate que a mí no me tocó ese tipo de cosas. O sea, yo vengo de este lado, yo toda la vida he vivido, vaya, prácticamente de este lado. Ay, bueno, en Azcapo también había... No, manches. No, en Azcapo, yo en Azcapo yo tenía prohibidísimo incluso asomarme en el ojillo de la puerta, güey. O sea, ahí sí era prohibidísimo salir. Sí, también había un buen... Pero de acá arriba, pues han sido otro tipo de cosas. O sea, otro tipo de dinámicas. No me tocó esas guerras, digamos, de punks, de bandas. Y pero llegando a ese Azcapotzalco, pues a mí me tocó esta rencilla de porros versus paristas. CGH. Bueno, sí. También se estaba bien ruda. Al grado de que me tocó ver... Yo ya estaba armando el radio, güey. O sea, y entonces estábamos grabando cosas y de repente se arma un pleitito que iban a tener los paristas y los porros. Los paristas nos dieron una entrevista todavía. Uno de los güeyes dijo, no, es que estos cabros están pasando de lanza, queremos sacarlos porque nos están mandando a que nos desequilibren. Nosotros estamos haciendo provocando, todo en paz. Compañeros. Sí, tal cual. Y de repente, ya sabes, ¿no? Sale el representante de un... Parecía... O sea, estabas viendo... No caigan en provocaciones, compañeros. Estabas viendo... troyanos contra romanos, güey. Así. Y tu representante de uno, representante de otro. De repente... Un güey de acá de los porros... No, sí, de los porros... Le avienta una botella con gasolina al güey de los paristas. Y otro güey le avienta un cerillo prendido, güey. ¡Fum! Güey. Nada, o sea, fue... instantáneo, o sea, no es película, entonces no se va a quemar así. Sí. O sea, fue hasta las gotitas que le cayeron, lo poquito que se prendió, se armó un desmadre. ¿Vamos a Bullying 2? Sí, no, se armó un desmadre tremendo, una trifulca. No manches. Ahí sí nos tuvimos que meter, porque hay una regla, y espero que la sigan respetando, hijos de puta. Si tú eres estudiante
te metes a un salón, los porros tienen prohibido meterse a las aulas de clase. Pueden hacer lo que quieran fuera de las aulas. Dentro de las aulas no hay desmadre. Entonces, y tú, si te toca ver un pleito de porros y todavía sigue esta regla no escrita vigente, estás en peligro, métete a un aula, no pueden meterse los porros a hacer desmadres dentro de un aula de clases. Órale. He dicho. Muy bien, aquí seguimos con el simpatía. ¿Cómo me daba pues risa sí, fue una época bastante. Y curioso porque de verdad, o sea, yo ya analizándolo más grande, o sea, de verdad es el cabaret llevado a la pantalla, literal. Sí, completamente. O sea, el baile, pues obviamente de plumas, ¿no? Que se encargaba, pues obviamente Gina, ¿no? El cantante, el mago, el sketchito cómico. Completamente. O sea, sí, o sea, era... Y incluso el set estaba muy con foquitos, muy cabaretoso. ¿Me explico? Muy cabaretoso, exactamente. Sí, entonces pues esa era la idea. Esa era la idea, exactamente. Sí. Y yo creo que también esa inclusión de Benito Castro me pareció buena. Porque le daba otro giro a esa comedia que ya teníamos acostumbrado, ahorita que decíamos de Alejandro Suárez, de Chabelo, que era 100% personal con César Costa, como que hicieron un clic tremendo ellos dos. También le siguió al Walter Castro, como que le siguió el rollo. Pero Benito y Beto el Boticario, que eran los que siempre aparecían en sketch, el de King, que supuestamente estaban en la playa y él siempre lo estafaba el King con cualquier cosa al Beto el Boticario. Era también muy buen sketch. Y fíjate que de varios comediantes que hay de aquellas épocas, hay algunos que no me causan mucha gracia, pero otros que sí, y uno de ellos es Benito Castro. O sea, sí tenía algo que me daba risa porque no era tan elaborada. No era tan elaborada la comedia de Benito. No, yo creo que en general, o sea, el programa exactamente tenía eso, ¿no? O sea, que el escritor que era Manuel Ajenjo, pues tenía esa cuestión súper empática de cómo estaba la sociedad afuera, cómo la llevaba a burlarnos de nosotros mismos, o sea, burlarse de la misma sociedad y convertirla en sketch, ¿no? Y obviamente, pues con gente... pues que manejaba muy bien ese oficio de la comicidad, como Alejandro Suárez. Sí. Pues, ¡chamaco de porra! Pues sí, exactamente. O sea, ¿cuántas veces, inclusive de repente yo a mucha gente que conozco por ahí, saludos, le digo Chófocles, ¿no? Así, Chófocles. Sí. Porque ahí viene su abuelo a pegarle. Sí. El chamaco de porra a mí sí me la aplicaron. O sea, no me acuerdo quién les decía chamacos de porra. Sí, exacto. O sea, sí era muy... Sí empató bastante. Sí, y bueno, pues realmente marca una época la Carabina de Ambrosio. Escríbanos y comenten qué se acuerdan ustedes, qué recuerdan ustedes de la Carabina de Ambrosio, qué otros chismes se saben. Obviamente, y yo creo que no podemos ir sin mencionar eso, que le dio dado vuelta a las redes sociales, al Facebook, al YouTube, esa escena en la que están con Gualberto Castro en la escuelita y el profe corre a Vulgarcito de la clase. Normalmente traía al Alejandro Suárez con la pájara Piggy. La Piggy. Entonces, sí, claro, le daba un zape, le metía el pie. Siempre traía algo muy al estilo de Ensalada de Locos. Alejandro Suárez siempre hacía eso con el Vulgarcito. Hay un sketch en el que termina desesperando al profe, el profe lo corre, se sale por la puerta el Vulgarcito de Alejandro Suárez y regresa por este lado del set, se mete y le suelta tremendo sopapo a la pájara Peggy. Pero ese me tocó verlo en televisión. Y ya cuando lo volví a ver en YouTube, cuando lo reencuentras, sí, claro. Sí. Una joya, o sea... No era así el programa. Sí. Y esa puntada que se aventó Alejandro Suárez... Sí, claro. Volvemos a la espontaneidad. Sí, tremendísima. Claro. Que es el mismo sketch en el que Gualberto Castro no ve el escalón y se va de nalgas. Es el mismo episodio. Es el mismito. Ay, no. Sí. De hecho, en ese, cuando se cae, ponen un pato de Gina Montes riéndose. Pero...
en cuanto regresan la toma, te das cuenta que no es que Gina Montes no está peinada ni vestida igual. Ah, o sea, está... Sí, o sea, es un insert o sea, un pato de otra... Nada más como para salvar la caída del Gualberto y no cortar la cinta, yo creo. Pero sí está muy, muy chistoso ese detalle. Y esa de Alejandro Suárez nunca se me va a olvidar en la carabina de Ambrosio. Como de plano sí, se sale de la toma y regresa por otro lado y suelta su sopapo a la pájara Peggy. La pájara Peggy. Hubo un programa. Bueno, les dedicaron también hasta canciones a Gina Montes, Los Tacapulco. Le canta una canción que se llama El Garage de Gina Montes. Ok. Y las Ultrasónicas hacen una rola que se llama La Pájara Peggy. Ok. O sea, sí permearon. Sí, definitivamente es un pues sí hubo un antes y un después del entretenimiento en la televisión con la carabina de Ambrosio. Porque además fue después empezó a haber shows de programas como Los Polivoces. O sea, sí era una nueva televisión. Sí, era un cambio. Ah, pues de hecho también el Exintec más o menos hizo algo así cuando saca Tú Necesitas. Pues lleva a Alejandro Suárez vestido de la palabra canta. Bueno, porque ahí hizo... Chabelo entra también. Hizo una parodia precisamente de esos programas. O sea, de la carabina de Ambrosio y de Chiquilladas. Sí. En ese video, sí, claro. Sí, entonces sí, sí, o sea, de que la gente entiende la referencia, definitivamente la entiende. Entonces, sí es así como que el programa. Y sí, o sea, a la fecha lo siguen repitiendo. Sí. Y quien lo descubre le llama la atención. Pues sí, porque están ya en las plataformas estas, en Blim y en ViX. ¿Cómo se llama? En ViX. ViX. Sí, ya están ahí los capítulos de la carabina de Ambrosio. Actualmente, pues sí son lentos. Sí. O sea, sí es así como lento. Pero bueno, pues ahí están. Y pues estuvo... O sea, yo creo que sí... Pues sí nos trae varios recuerdos desde la cancioncita, ¿no? O sea, desde la cancioncita ya es así como de... Sí, ya es... Como de... Ya luego la reconoces. Luego sabes a dónde te vas, a dónde te lleva. Pues sucio, Beto, puerco. Mi Beto, creo que es hora. Es hora de terminar. Es hora de terminar. La palabra canta. Del aclamado. Escritor y poeta. Dice aquí, esta canción es prácticamente el segundo himno nacional mexicano. No lo dudes. Sí. Pues sí. Sí. Ahora vamos a ver qué más dicen de esta canción. Ya me interesó. Pero ves, sí, es más hasta más tardada, ¿eh? Sí, no, sí, la versión original es... Y hay una versión como de 6-8 minutos. Ajá. Estoy escuchándola con audífonos, cierro los ojos y todo lo que veo es a Gina Montes bailando. Sucio. La canción es de origen francés, pero 100% mexicana por naturaleza. Sí. Como dijo Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos hincha. Donde se nos da la chingada gana. Tanto en México como Colombia se dio a conocer por la carabina de Ambrosio. Gina Montes emanando energía pura. Esta rola la escucho todas las noches. Hasta mis vecinos quebraron una de mis ventanas con un ladrillo para escuchar más fuerte. Gina Montes es la dueña absoluta de nuestros recuerdos con ese tema. Será muy francesa, pero para nosotros los mexicanos es nuestra. Recordando a Gina Montes, pues sí. Sí. Es que sí, o sea, sí se volvió el... O sea, de esas cosas que terminan siendo... otra cosa. Sí, ¿no? Sí. Qué loco. No, man. Admitámoslo, todos los mexicanos la conocemos por la carabina de Ambrosio. Sí, exacto. Claro. Es lo que te digo. Sí. Muy buena rola futurista para su tiempo. ¡Sí, que sí! Imagínate que llegas a Francia. Ajá. Y quieres pedir en la radio la canción. Quartz, por favor. No. Le Carabinet d'Ambrosio. Sí. Bueno, originalmente se llama Quartz. Quartz. Sí. Exactamente.
Estaría muy cagado. Sí. Pues es que pues, realmente es lo que pasó también con la canción de With a Little Help With My Friends. Ajá. De los Beatles, que después la canta Eric Burdon y Los Animales. Los años maravillosos. Que termina la gente conociéndola como la canción de The Wonder Years. De los Wonder Years, exactamente. Tal cual. Lo mismo pasó con esta canción. Es un temazo para los que sepan de buena música. Qué loco. Bueno, pues con este fondo musical, muchas gracias. Nos despedimos y sigan pendientes de las redes sociales de nuestro grupo en 30 y Cuarentones, de nuestra fanpage en 30 y 40 Podcast y todas las redes de CRN Media MX. Exactamente. Y bueno, pues yo soy Rafa Martínez. Yo soy Alberto Cerón. Y vámonos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.